Con Beatriz me mantengo lejos. Me daría ganas de darte un abrazo, pero no se puede. ¿Cómo estás? Y nos vamos a destruir los puños si seguimos saludándonos así. Es feo eso del puño realmente. ¿Cómo estás? Bien, si tengo que decir algo, bien. Lo que creo es que nos va a costar transitar esta segunda etapa porque conocimos la primera. Es decir, conocimos el año con todas las prohibiciones, totalmente sensatas en mi opinión, pero esta va a ser otro año así. Cuando uno ya conoce lo que pasó, uno podría decir está bien preparado, pero quizás no sabe todo lo que padeció, sufrió y se privó en ese pasado. Yo estaba intentando argumentar diciendo que es muy probable que haya que volver a hacer las restricciones, que, digamos, insisto, habrá que seguir lo que digan los médicos que saben, esto no es una cuestión religiosa, pero creo que no se puede quitar el marco de la cuarentena más larga del mundo, la falta de testeos, la no llegada de vacunas, el vacunatorio VIP. O sea que hay todo un contexto que lleva a decir, che, siempre lo resuelven con nuestro esfuerzo personal. Pero también hubo, si me permitís, también hubo algunos acontecimientos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que yo quisiera subrayar. El Festival de Cine de Buenos Aires, que es un clásico de la ciudad, tiene 20 años, llamado Bafisi, Buenos Aires Film Festival, tuvo lugar. Y tuvo lugar en condiciones de un extremo cuidado. En ningún momento, yo fui público del festival durante los 10 días, en ningún momento sentiste la sensación de inseguridad. El aforo fue completamente respetado. Yo creo que la gente también contribuye en eso, por lo menos la gente que es público del Festival de Cine. Y los empleados de la Ciudad de Buenos Aires, que eran los que custodiaban entradas, salidas, inscripción cuando no estaba hecha, etc., trabajaron admirablemente bien. O sea que algunas cosas se pueden hacer. No quiero dejar de preguntar, ¿pasó el lío de la vacuna, tu declaración, el enojo de Kicillof? ¿Ya está? ¿Para vos es un tema cerrado? Sí, intercambiamos misivas de amor, vía judicial, ahora sí. ¿Siguen las cartas documentos? No, intercambiamos cartas documentos y creo que ya está, verdaderamente no valía la pena, ¿no? No fue uno de los momentos de la polémica que recordara las del siglo XIX, precisamente. No precisamente. A mí me impactó, bueno, yo recomiendo como un texto que debería ser leído en todas las facultades de comunicación cuando escribiste en perfil, Desde aquí opino, creo que era el título de tu nota, donde me parece que se dio exhaustivamente tu posición, es que había una convicción de que te habías prestado una campaña de desprestigio del gobierno de la provincia tomando el vacunatorio VIP. No, yo no tuve esa sensación. O sea, que yo creo que más bien fue un conjunto de torpezas provocadas ni siquiera por gente del gobierno de la provincia, sino por allegados. Vos podrás decir, bueno, los allegados estaban muy allegados, pero fue un conjunto de torpezas. Yo creo que no tuve la sensación, porque además no hubo otros casos. Si hubiera habido la idea de instalar un vacunatorio VIP con intelectuales, ya que Moria Kazán no se conseguía, hubiera habido otros casos de intelectuales a los cuales se les ofreció y yo por lo menos no conozco ninguno. Entonces yo creo que más bien fue esos desarreglos que produce la política actual, que está en todos los niveles políticos, que hay un discurso a la mañana, otro discurso a mediodía, otro discurso a la tarde. Modelo de esto es Alberto Fernández, nuestro presidente, que interviene de manera continua. Y vos decís, ¿de nuevo habló Fernández? Cuando ya creías que estabas actualizado en el fernandismo del día, te dicen, no, habló Fernández. Y vos decís, pero ya lo escuché. No, no lo escuchaste. Yo creo que fue parte de una iniciativa desarreglada, pero no puedo creer, porque fue tan poco sistemático, que fuera parte de una planificación de la provincia. Si fue parte de una planificación de la provincia, que Dios nos salve. Yo no puedo creer que eso en una provincia tan complicada como la que está fuera parte de una planificación, porque además la provincia, si tiene que convencer para la vacuna, no tiene que convencer mostrándome a mí ni mostrando gente de Estejaez, que en la provincia significa muy poco, ¿no? Esa es mi opinión. No conocí otros casos. ¿Cambió tu opinión de Axel Kicillof después de esto? No, ni después ni antes.
¿Qué opinas de Kicillof? Es alguien que trasladó el estilo duro que proviene de la izquierda política y que está muy bien trasladarlo. Yo creo que es un estilo de discurso duro que quizás necesite también la política argentina. Trasladó a eso a una política hecha de arreglos y desarreglos discursivos como es la actual en la Argentina, y le dio buen resultado, quizás porque la provincia de Buenos Aires necesite, muchos votantes de la provincia de Buenos Aires y sobre todo los tres cinturones necesiten discursos más cortos, más duros y más sencillos. Pero nada, la verdad que nunca reflexioné sobre Kicillof y por ahora no me ha dado ocasión para reflexionar. No es alguien que pueda resultar interesante para la reflexión política, sino que estás en una situación verdaderamente terrible como es esta hoy, sobre todo los bolsones de pobreza de la provincia, enfrentándola. Pero no te inició una acción judicial, te mandó aquella carta documento, la que te pedía que te ratificaras. Nos carteamos documentos. Y quedó ahí, todavía no. Y ahí, yo creo que quedó ahí porque la última que yo mandé, ya no, creo que quedó ahí. Yo siempre publiqué las que recibí, que vos sabés que la correspondencia te pertenece, obvio, no pertenece ni al emisor. No pertenece al emisor, pertenece al receptor. Entonces yo voy a publicar todo lo que me escriban, no todo lo que me insultan en las redes sociales, no, eso no lo voy a publicar, pero todo lo que me escriba alguien confirma y que tiene la iniciativa de escribirme, yo lo voy a publicar. Entonces publiqué esas cartas, que eran la típica carta documento en ese estilo, y ahí quedó. ¿Y qué te pasa con el insulto? Porque sé que no tenés Twitter, por las dudas, la Beatriz Sarlo, que supuestamente no sos soy vos, menos Instagram, creo que tampoco tenés Facebook, no sé por qué no uso Facebook, creo que no tenés. No. Chusmearás como hacen muchos que no tienen redes para ver. ¿Qué te pasa con el insulto? Muy poco, porque vos me conocés bien, Luis. Yo soy lectora de prensa de papel a la mañana y luego de prensa en la red, porque no puedo comprar todos los diarios de papel que quisiera tener en mi casa, traídos en avión, no soy millonaria, pero muy poco. Para mí todavía la información en la cual yo confío y las opiniones en las cuales yo les dedico un tiempo, disienta o no disienta, son las opiniones que yo sé que provienen de un periodista o de un ensayista que se pasó, a ver, te lo voy a decir con lo que tardo yo, que se pasó 4 horas o 3 horas o 4 para escribir 6.000 espacios, es decir, 3 columnas de un diario de este tamaño. Yo confío en eso. Confío, ¿qué quiere decir confío? No. Le das relevancia. Le doy relevancia para acordar o para desacordar. Es decir, gente que haga oraciones subordinadas, que use el punto y coma, las reglas básicas de la sintaxis castellana. Esto parece muy elitista. Y sin embargo hay otros países que nosotros admiramos que tienen políticos que usan el punto y coma, la subordinación, no solamente de tiempo y lugar, no solamente cuando yo estaba, sino la subordinación que dice sin embargo tal cosa, etc. Hay otros países donde eso existe. A mí me impactó mucho, y lo escribí, que el debate se trasladó hacia... Está jugando políticamente Sarlo, está queriendo ensuciar a la esposa de Kicillof, no importa que haya pedido disculpas, en realidad el daño ya está hecho. Y no sobre el hecho original. Que vos dijiste no a una posibilidad, aunque fuese legal, aunque fuera por arriba de la mesa y todas estas cosas, a vacunarte frente a una enfermedad loca que puede terminar con tu vida, porque tenés una cierta edad. Digo, y no se tuvo en cuenta esta idea principista que hoy casi como que no garpa, que no paga en la mesa del debate argentino. No, porque esas movidas que vos llamás principistas y que yo diría sí, también son principistas de acuerdo con valores, son movidas que incomodan. Son movidas que incomodan de alguna manera incomodan. Para ponerte un ejemplo ridículo, pero que podemos sacar. Si de alguna manera... Ojo con la metáfora, Beatriz. Te ruego lo que vas a decir. Porque viste que ahora... La metáfora se lee así. Que es un rasgo de la psicosis en la que vivimos, los literales.
¿viste? Los literales. No, pero esta es un ejemplo, pero no viene con metáfora. Los millonarios estadounidenses, a diferencia de los millonarios argentinos, hacen mucha filantropía. Ahí hay una carrera en la competencia por la filantropía. Hasta en los programas de teatro aparecen las donaciones que cada uno de los millonarios, si uno las mira y dice, uy, qué poco que puso este. Uno como público puede decir que puso. Entonces, ahí hay una configuración de la clase pudiente argentina, que es una configuración no filantrópica, que es una configuración poco inclinada a la solidaridad en términos materiales. No digo que cada uno de ellos no tenga una movida solidaria, no puedo hablar de cada uno de ellos, pero si uno comparara la filantropía estadounidense con millonarios a los cuales les sobra guita, pero a los millonarios argentinos también les sobra guita, si uno comparara ambas filantropías, uno vería que este es un país poco dado a ese tipo de generosidad social. Y no voy a decir anónima, como ponen sus nombres en los programas de los teatros, en las paredes donde han construido sus edificios, o sea que también van sus nombres, pero son más inclinados a eso. No tenemos un entrenamiento, nuestro entrenamiento es católico. ¿Esto es? Esto es que es un entrenamiento por el lado de la caridad y no por el lado que tiene el protestantismo, como ya lo dijo Max Weber, que tiene el lado del deber que se hace con el dinero, emplearlo bien, poner buenas empresas, etcétera, digamos. Nuestro entrenamiento es el entrenamiento de lo caritativo. Vos dijiste algo que me pareció muy interesante en la nota de perfil, que es que no te vacunaste porque no hubieses podido mirar a tus pares. Ah, sí, bueno, eso sí. O incluso gente que no hubiese tenido, por situación económica, no lo hubieses podido mirar sabiendo que hubieses aprovechado de un... No, yo vivo en un edificio de departamentos de 2 ambientes. En cuanto me hubiera cruzado en el ascensor con cualquiera de la gente grande, además de edad, que no estaba vacunada, en cuanto me hubiera cruzado en el ascensor, creo que me hubiera desmayado de vergüenza si yo me hubiera vacunado. O sea que no están tanto los principios, sino las reacciones casi psicológicas. Mis vecinos que me ven todo el día por la calle y me saludan y me paran, no es gente rica, no vivo en Puerto Madero, vivo en un barrio de Buenos Aires como Caballito, que es un barrio de capas medias, pero que está en descenso. Entonces, me hubiera resultado imposible, yo te diría, desde un punto de vista psicológico, enfrentar a esa gente. A la señora del cuarto, que vive sola, con un hijo, que tiene un montón de problemas, ¿cómo la miro yo de nuevo? Es verdad eso. ¿Qué te pasó con algunas explicaciones cuando, por ejemplo, los Duhalde dijeron, bueno, había 5 dosis y para no tirar vacunamos a las 2 hijas y al secretario? Tienen una visión fuerte de familia. Porque Duhalde podía haber encontrado en Lomas quien recibiera esas dosis de manera, en condiciones de mayor urgencia y peligro que sus hijas. Pero tiene una visión muy fuerte de familia. Y lo digo esto sin ironía, la familia Duhalde es una familia política, donde solamente Duhalde, Eduardo, es el que hace política, pero los demás han jugado alrededor de eso y tienen los valores que el padre les ha transmitido, y Chiche ha jugado bastante cuando en provincia de Buenos Aires, incluso aspirando a la gobernación. O a una senaduría, no recuerdo. Sí. Fue senadora, sí, y aspiró a la gobernación y perdió. O sea que tienen una implantación muy fuerte y se consideran a sí mismos como familia. Digo, yo nunca me consideré parte de un clan que se llamara nada. Una vez que cumplí 17 años, tomé el primer colectivo que pasaba por la esquina y dejé de ser parte de nada. Quise más a algunos, seguí viendo a otros, pero dejé de ser parte de nada. Pero mi conducta no es un modelo de conducta, es decir, muchas veces los más pobres, no estoy hablando de los Duhalde, pero para dar otro ejemplo, los más pobres necesitan consolidar esa unidad de pertenencia, porque así consiguen comida, porque así consiguen un abrigo la noche que los echaron del hotelito donde viven o de la villa que están remodelando, etcétera. Entonces, no voy a criticar esa idea de familia,
Cuando sos libre y tenés plata, podés liberarte un poco, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo? Déjame un poco de la política que vos abordaste al comienzo y decías, cuando uno cree que ya escuchó hablar a Fernández, hay más del fernandismo. Primero, ¿hay albertismo o fernandismo? ¿Existe eso o es una...? No, para mí el fernandismo lo dije en el sentido de Fernández. De Fernández. Claro. Pero digo, hay, digamos, hay como picos en los últimos tiempos, ¿no? Porque empezó el año pasado la carta a los apóstoles, a los fieles de Cristina, luego el discurso de la salud, el discurso que no fue una presentación procesal en la causa del dólar futuro, fue un discurso político de Cristina y algunos dijeron, definitivamente Alberto quedó cercado. ¿Compartís esa idea? Bueno, ha dado un paso y por tanto no quisiera arriesgarme a una nueva equivocación en mi vida. El paso es ser elegido presidente del PJ, con muchas dificultades y con el apoyo de Máximo, que se está convirtiendo como en el gran elector, como en el cardenal Richelieu de los Tres Mosqueteros, es decir, que decide quién va acá y quién va allá, Máximo. Figura que va a haber que seguir muy atentamente. Muy atentamente. Más que la madre. Hoy más que la madre es Máximo el gran elector. Sin duda, porque la madre quizás tome por el camino más sensato, que es una jubilación honorífica, desfilando por toda América Latina y explicándole a cada uno de los presidentes de América Latina qué hay que hacer en el mundo, pero sin hacer otra cosa, que es lo que yo pensé que podía ella elegir hacer. No eligió porque quiso seguir jugando en la política local y quizás también pensando en la herencia de su hijo, que no se podía retirar de la estancia tan rápido como para que vinieran otros a agarrarle las vacas en el rodeo y a fragmentarle el terreno. Quizás fue también pensando en la herencia de su hijo que ella mantuvo el poder. Pero yo tengo la impresión de que ahora su hijo, después de ser elegido presidente, aún con todas las dificultades, Máximo tiene lo que se aspira a tener en el justicialismo para empezar a mandar. De todas maneras es un partido muy fragmentado. Claro. Yo te preguntaba por Alberto Fernández. Algunos dicen su contradicción se acelera con el paso del tiempo, ya no es de hace 5 años a hoy que cambia de opinión, es de una semana. Alberto Fernández es un hombre para tener un jefe. No para hacerlo. Es un hombre para tener un jefe. Es como se dice en un poema épico español. Qué buen guerrero tendría si tuviera buen jefe, buen rey. Él es un hombre para tener un jefe. Para Kirchner fue impecable hasta un momento en que él está en desacuerdo con la medida y se va del gobierno, lo cual habla en realidad bien de él. O no, tendríamos que ver por qué se fue, pero es otra cuestión, se va. Pero yo tengo toda la impresión de que es un hombre sumamente eficaz, sumamente inteligente, que conoce muy bien el aparato del Estado, viene desde Cavallo, desde los años 90, conociendo el aparato del Estado, pero que necesita un jefe. Y si el jefe le toca a Néstor, las cosas pueden andar. Si el jefe le toca a Cristina, así estamos, ahí veremos. ¿Pues es que no tiene jefe? ¿Que Cristina no está empezando a...? Sí, pero un jefe que sea mejor que él. Néstor era mejor que él. ¿Cristina? Yo creo que no. Que tiene más dotes de carismáticos, digamos, como para enardecer multitudes. No me imagino a Alberto en Parque Patricios, como fue, creo, el último discurso que le vi a Cristina, enardeciendo una multitud. No me imagino eso. Aunque siempre las claques de los dirigentes pueden enardecer a todo el mundo, pero... yo creo que su estilo y sus preferencias son para ser un gran segundo. Y le tocó en la vida ser un gran primero. Es como si me dijeras a mí, vos si volvieras a la universidad, ¿elegirías ser decana de la Facultad de Filosofía y Letras? No, te diría yo. A lo mejor, si me convences, me encantaría dirigir el Instituto de Literatura Argentina. Pero hasta por ahí. Lo tuyo es la cátedra. Claro, u otro tipo de militancia, pero no la del jefe. Pero es una complicación no tener pasta de jefe en una Argentina hiperpresidencialista concentrada en el Poder Ejecutivo. Sin duda es lo que le pasó a De la Rúa.
¿Alberto se parece a De la Rúa? No, Alberto yo no creo que tenga el destino de la Rúa, porque el Partido Justicialista no permitirá, me parece, ningún avatar desdichado en su camino, por lo menos pensando en las próximas elecciones. Pero digo, ¿qué es lo que le pasó a De la Rúa en relación a que era un dirigente que había llegado por elecciones que los radicales en ese momento respetaban a rajacincha, pero que ningún radical estaba convencido de que ese señor podía ser presidente. Y vos sabés lo que significa el calor que un partido, cuando digo un partido no digo las masas, digo los 1000 dirigentes de un partido pueden darle a quien es presidente o a quien es candidato a presidente. Entonces yo creo que De la Rúa tenía un perfil que intelectualmente estaba perfectamente preparado para ser presidente de la República, perfectamente. Conocía la Argentina, la estructura política, burocrática, el poder, el Congreso muchísimo, y no pudo. Apuesto por tu sonrisa. ¿Leíste el libro de Macri? Yo te recomiendo una novela, así que vos... Es que siempre, al final viene la novela. Pero digo, ¿leíste primer tiempo? No, no lo leí. ¿Tendría que leerlo? Solamente lo leería si me propusiera escribir, pero... Escribir tus notas. Escribir una nota sobre el libro, una nota larga sobre el libro. Pero en lo que hojeé, tampoco es que me despertara un deseo irrefrenable. No son buenos libros de presidente, el de Cristina tampoco. El de Cristina tampoco es un buen libro de expresidenta. No es que esté pensando en que tiene que escribir las memorias de Sarmiento, no. Pero no son buenos libros de presidente si uno compara con el tostón que sacó Obama, sin preocuparse de salir a la semana siguiente. Claro, no tenía tampoco que preocuparse por la posteridad de su nombre, dado que había sido un presidente muy apoyado. Pero no se pueden comparar con esos libros de presidente a la americana. Son quickies. Claro, vamos que salimos. Vamos que salimos, rápido, rápido, rápido. Hay una impresión también, o por lo menos hay una discusión respecto a si la oposición, no te digo el gobierno en las sombras a la inglesa, pero digo que hay una carencia grande también de la oposición, sobre todo frente al fracaso reciente. Y sí, porque el radicalismo quedó desgalichado. Después de Gualeguaychú, cuando hizo Morales, condujo la alianza con el PRO, el radicalismo quedó desgalichado, como si hubiera perdido su imagen en el espejo. El radicalismo se miraba en el espejo y encontraba un partido con principios muy sólidos. Después podía gobernar muy mal, no tener buenos economistas, o sí tenerlos, pero no utilizarlos, pero no encontró su vieja imagen. No es que tenía que encontrar Irigoyen, que no se malinterprete, sino su vieja imagen de partido sólido. Después de Gualeguaychú ya no, es esa mezcla de la fusión de la unión con el PRO, esa mezcla de frivolidad posmoderna que le ponía a Macri a los radicales, le cae mal. Imagínate, un político del talento de Cornejo, el mendocino, ¿vos te lo imaginás? Rodeado de esa frivolidad posmoderna, no. El estilo de Cornejo es el estilo de un político, no de un político tradicional. Yo diría de un político y técnico moderno, de una provincia tan moderna como Mendoza, que ahora se quiere independizar. Sí, que quiere hacer una consulta popular e irse. Pero de un político moderno, de una provincia que no siente que le está debiendo nada al resto del país. Esto es muy importante. Ser político de una provincia que no siente que está en deuda con la nación. Yo te lo decía porque digo, da la impresión de que Mauricio Macri ahora dijo que no va a competir, pero que aspira a volver hasta el propio título, ¿no? Casi tan obvio como, por supuesto, era una metáfora de fútbol, no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Pero digo, habla también de la falta de... Cristina allí, no recorriendo Latinoamérica, Macri aspirando. ¿Qué es eso? ¿Un taponamiento o es que no aparece lo que viene? Yo creo que son las dos cosas, que si de alguna manera los líderes que ya han tenido su periodo,
con éxito o sin éxito, no pegan un paso al costado, es muy difícil que lo que viene pegue un paso adelante. Yo creo que ahí son las dos cosas. ¿Cómo insubordinarse ante Macri? Que nos está diciendo que bueno, que podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no una vuelta? ¿Cómo insubordinarse? Sí, por otra parte, fue Macri el que reunió esa fuerza social, yo diría a la italiana qualunquista ideológicamente, es el partido qualunque, lo que en Italia se llamaba el partido del uomo qualunque, pero reunió esa fuerza qualunquista para ganar una elección y ganarse al peronismo. Cuando pasó todo el episodio de la vacuna y demás, me enfermé también, tuve COVID, así que tuve mucho más tiempo para leer y demás. Y te lo conté, releí tu Borges en las orillas, y vos planteás al comienzo del libro algo muy interesante, que parece que la política esperará eso. ¿Cómo puede ser que Borges, viviendo en la periferia en la que vive en la Argentina, sea tan universal? Hay una esperanza, no sé si vana, de que la Argentina sea un país de primerísimo mundo en su discusión política, teniendo esta periferia que estamos viendo. ¿Se puede hacer este parangón? Borges inventó algo. Inventó justamente lo que yo pongo en el título de ese libro, es decir, inventó las orillas. Por supuesto que uno podría decir algo estaba en el Martín Fierro, algo estaba en algún costumbrista, pero él inventó la idea de orilla y de que la literatura, había una literatura que podía transcurrir ahí, que no era ni campo ni ciudad, que era un almacén donde podía caer un gaucho, pero también podía caer un compadrito, donde estaba una prostituta, pero también una chica que no quería hacerlo. Inventó eso. Yo no sé si hay alguien que esté inventando o que capte lo que puede ser inventado, porque más que inventar a un político uno dice que capte lo que puede ser inventado. Cuando Alfonsín hace su gran discurso en la 9 de julio, que estaba llena hasta Independencia, digamos, en su campaña electoral, él está reinventando el concepto de democracia, valorizándolo, un concepto que los argentinos habían pateado de aquí para allá, el peronismo, porque era un concepto ajeno, para empezar era ajeno a Perón, y para seguir era ajeno a su organización, y para terminar era ajeno a la organización sindical. Entonces el concepto no estaba. Y en nosotros los izquierdistas era un concepto despreciado, era la democracia burguesa, ¿a quién se le va a ocurrir? Entonces Alfonsín reinventó ese concepto, o sea que le dio otro contenido a la vida pública. Entonces no es que tenés que inventar no sé qué, ser el mago Merlín y inventar no sé qué, pero tenés que por lo menos resignificar, si no inventaste algo, por lo menos resignificar un viejo concepto que suene, que resuene entre los que tienen 70 años y que también resuene entre los que tienen 17, porque eso fue lo que logró. ¿Cómo nos pasó? Eso fue, efectivamente, eso fue lo que logró Alfonsín. Me quedé, ya que lo contaste, es otra intimidad que me permito violar, diciendo, vivís en Caballito en dos ambientes, en un edificio de dos ambientes. No, el edificio predomina en los dos ambientes. Yo afortunadamente vivo en más de dos ambientes allí. ¿Nunca aspiraste a tener plata? Bueno, primero estaba completamente descartado, porque no te olvides que todo el comienzo de mi vida adulta transcurrió en dictaduras. Yo me recibo en el año 66 con la de Onganía. Bueno, y entonces ya ahí toda mi vida adulta hasta el 73 transcurrió durante dictaduras. Después yo no me puedo quejar. Me fue bien editorialmente, me fue bien en invitaciones a universidades afuera, o sea, pero tener plata ya no era tiempo. Tener plata de verdad ya no era tiempo. Además no sé manejar, no sé hacer un montón de cosas que... No sé manejar un auto, no sé hacer... Bueno, podría tener chofer si hubiera tenido mucha plata, ¿ves? Claro. Sí, eso hubiera sido elegantísimo. Y cuando te ves mirándote para atrás en aquella militancia de la izquierda, del PC, el PCR... ¿Qué ves hoy en este momento que yo sostengo me permite reflexionar? No sé si es el COVID o que me estoy poniendo más viejo y me gusta. En todo caso, si esta es la vejez, me gusta que reflexionar un poco más. ¿Cómo te ves militando en el PC o en el PCR? ¿Qué ves? Bueno, era alguien que tenía su vida dedicada a eso con una intensidad y una emocionalidad altísima, con lo cual es una forma de la felicidad. Podía discutir la línea, yo en el PCR discutí muchísimo la línea y finalmente
terminé yéndome, pero podía discutir la línea día por día de lo que decían de esto o de lo otro, porque en algunos casos era completamente disparatada, pero la emocionalidad era muy alta. El contacto con las células de base, con lo poco que teníamos construido entre obreros, daba una emocionalidad muy alta a alguien que proviene de las capas medias, como yo. O sea que la emocionalidad era alta, la sensación de que estábamos avanzando, la sensación equivocada, de que estábamos avanzando también. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando. Evitemos la carta oculta, te lo dejo para después. Nunca se dijo en la tele, no me lo contestes ahora. Frase, maní de recontramaní. Si pudieras evitar la carta documento con Axel y viniera un día acá, o en privado a charlar, me gustaría saber si tenés ganas y qué le dirías, pero dame un segundo. Pausa. Te encontrás en privado con Axel después del episodio. ¿Qué tenés ganas de decirle, o de escuchar, o de qué, si tenés ganas? Bueno, lo primero que tendría ganas es hacer la pregunta más periodística e ingenua posible. Es decir, ¿cómo es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es ser presidente? ¿Cómo es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Y esos son los grandes interrogantes que tenemos los seres del común, que nos dedicamos al periodismo o a la literatura. Eso sería lo primero que le preguntaría. No lo conozco, o sea que no sé cómo evolucionaría después el diálogo. Si es propenso a dar clase, me aburriría y me iría a tomar un whisky a otra parte. Él estaba, cuando estuvo ahí sentado, estaba especialmente molesto por tu invocación a la esposa. El que invocó a la esposa es él. No existe ese nombre escrito por mí en ninguna nota periodística. Que le haga un search. El que metió a la esposa es él. Que el nombre de pila de la esposa figurara en los mails que yo pasé a la justicia, y cuento esto como anécdota, dejé los mails a las 10 de la mañana, pasé a la justicia porque me pidieron los mails, la justicia no le voy a negar. No, no podés. Bueno, vos eso lo sabés bien. Dejé los mails a las 10 de la mañana, llegué a mi oficina a las 11 y ya estaban en la televisión los mails. Sí, ahí y solo pueden filtrarse o por el juez o por la fiscalía o por alguna de las partes. No lo sé, no tengo ningún elemento para presuponer más del juez ni de la fiscalía. Tengo elementos más de novela policial conspirativa, que ahí pasa gente y con telefonitos, pero no lo sé. Pero lo que sé es que estaban muy rápidamente después. Como eran mails verdaderos, me preocupó poco. Claro. ¿Te jorobó que te acusaran de cacarear? Bueno, quiere decir que hemos fracasado todos los que enseñamos en filosofía y letras, porque es una imagen muy paleo-barrial, digamos. La dirían mi mamá o mis tías, cacarear. Hoy se usarían otras imágenes, pero bueno. Cada uno habla como puede, como quiere. Hay que hacerlas, viste que, bueno, no llegaste vos al momento que hacíamos la discusión. ¿Hay que hacerlas paso? ¿Te parece que tiene lógica en un año? Las postergaron un mes ahora. No, todavía no, todavía. Creo que leí o escuché que la habían a última hora antes de venir para acá. Hasta ahora no, es más, la oposición salió a decir no hemos acordado nada. Pero digo, es agosto, habría que modificar la ley. ¿Te parece que es razonable que se hagan las primarias? La pregunta es una pregunta que ameritaría que nos quedáramos discutiendo mucho tiempo, que es, ¿podemos parar la vida política porque estamos en pandemia o no la podemos parar? Ya este país tiene una vida política bastante con necesidad de oxigenación, digamos, bastante entregada a los caudillos, etc. El único momento donde hay discusión sobre personas en los municipios, en las provincias, etc., son las elecciones. Se llaman pasos, la gente mucho no diferencia, llaman pasos generales, etc. Entonces, estamos en condiciones políticas de parar
va a ser tanto el desastre que se va a producir si la gente va a votar, no, con todos los expertos informáticos que tenemos no podemos organizar un sistema de voto a distancia, considerando que tenemos educación a distancia con chicos pobres, no podemos organizar un voto a distancia, no podemos individualizar ese voto, es decir, esta pregunta se lo haría, preocupada yo por la política, se la haría a los informáticos. Preferiría que no se suspendiera la política. Nunca vi peores consecuencias que las de la suspensión de la política en todo el curso de mi ya larga vida. Bueno, el gracias primero y la yapa. ¿Qué me recomendás que lea? Ah, bueno, hoy yo dije... Vamos a venir. Luis me va... Y entonces se me apareció una novela muy excepcional como novela en la literatura argentina que se llama La matanza de Kruger. Del autor se llama Luciano Lamberti y es una especie de novela de aventuras desaforadas, con muertes desaforadas, mujeres desaforadas y víctimas desaforadas. Y todo eso, dicho así como lo digo yo, puede parecer feo y sin embargo la novela no podés dejarla. Es decir, yo diría que es una novela que puede ser leída por un público muy amplio, no es como si yo te dijera lees solo una novela muy específica. Entonces, La matanza de Kruger yo recomendaría. La matanza de Luciano Lamberti. De Luciano Lamberti. Bueno, siempre un placer verte. Y de corazón, siempre gracias. Gracias a vos, Luis. Nos seguiremos. Alguna vez contaremos, nosotros no nos hablamos por teléfono, nos mandamos mails. A mí me da un poco como la historia de una cosa epistolar que alguna vez... Los van a recopilar. ¿Te parece? Nos van a recopilar nuestros mails. Me encanta verte. Gracias. Igualmente.